buenas tardes para todos en casa. Bueno, el primer tema que vamos a estar abordando en el día de hoy tiene que ver con el anuncio, sí, el anuncio se puede decir, de que el PIT-CNT presenta, algunos gremios, de hecho, que integran el PIT-CNT, presentaron una moción para que se ponga a consideración la expulsión de la central sindical del sindicato policial tras los incidentes, ¿se acuerdan?, frente al Ministerio de Trabajo con los trabajadores de la pesca, y lo que el PIT-CNT entendió fue una represión innecesaria. A ver, recordemos cómo se enmarca el tema, ¿no? Le costó muchísimo tiempo a los policías poder integrar el PIT-CNT. Había muchísimas resistencias. ¿Por qué lo que más se maneja del por qué tanta resistencia, y que creo que es lo que está volviendo a surgir hoy sobre la mesa, es porque si bien nadie duda que los policías son trabajadores, hay escenarios y momentos en los que terminan enfrentándose trabajadores con trabajadores, es decir, los policías haciendo su trabajo, que cuando corresponde es reprimir. Pasa que a otros que también son trabajadores. Entonces, la convivencia de esas lógicas, si bien, insisto, tiene larga data, bueno, en este episodio puntual se ve que trajo a colación esta discusión, este debate de fondo. Por supuesto que nos va a estar acompañando la presidenta de Cipolna, que es este sindicato, porque hay más de uno, ¿no? Pero es muchos más, son como muchos 5 o más. 6. Pero entonces es interesante porque pone sobre la mesa un debate que nunca terminó de saldarse demasiado, porque desde un lado se le reprochaba al PIT-CNT la no incorporación de los policías, ¿no? Por el otro había resistencia y se señalaba algo como esto que acaba de pasar, donde, según la policía, estaba cumpliendo con su rol, legitimado y además por la propia cartera del Interior, porque nadie anotó ninguna actuación fuera de protocolo. Que denuncien desde el PIT-CNT, eso es otra cosa. Pero en los hechos las autoridades han señalado que esto fue un proceder enmarcado en la ley y en los protocolos esperables. Pero obviamente que es una situación que genera rispideces entre trabajadores. Bueno, los escucho, me gustaría saber qué opinan sobre este tema. Después va a estar, insisto, la palabra de la presidenta de este sindicato. ¿Qué pensás, Diego? Y hay otro factor que agrego al buen análisis que venís haciendo, que es un comunicado del Cipolna, a raíz de los hechos, en la puerta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es un poco el que aducen estos 8 gremios que quieren, que colocan la moción de expulsión como un comunicado que supuestamente iría en contra, o que ellos interpretan que va en contra de los principios de la central sindical. Yo la verdad lo estuve leyendo, el comunicado de Cipolna. Sí, bueno, sí, no sé mira, si vamos a querés repasar si querés. Desde Cipolna se trabaja incansablemente por la unión y las reivindicaciones de los trabajadores policiales, empatizando siempre con la lucha de todo obrero, porque arranca haciendo referencia a esta preocupación que se ha generado en la población por la exposición de trabajadores contra trabajadores, ¿no? Claro. El policía que concurre a un evento de estas características lo hace siguiendo una orden, porque esa es su tarea, desempeñándose bajo un régimen de verticalidad. La mayoría de esos policías entienden y apoyan en silencio la lucha del compañero que se está manifestando, pero también debe cumplir las directrices impartidas, ya que ese es su trabajo, hacer cumplir las leyes y mantener el orden público, garantizando la seguridad de todos los ciudadanos. Miren que no estoy poniendo un punto ni una coma, estoy leyendo textual. Como sindicato, apoyamos la libertad de expresión y toda lucha por los derechos de los trabajadores, estando siempre dentro del marco normativo propio del Estado de Derecho. Hacemos un llamado a las autoridades para que puedan reforzar su compromiso en la protección de los derechos civiles, donde la libertad de expresión, el derecho a la manifestación y el cumplimiento de la ley puedan ejercerse plenamente. Claro. Es un comunicado que, no digo que sea la intención lavarse las manos, pero en pocas palabras, ¿qué está diciendo? Nosotros compartimos la lucha de cualquier trabajador y además reivindicamos siempre su derecho a la libre expresión dentro de la ley. Ahí es cuando en realidad no está diciendo nada nuevo, es lo que todos ya sabemos. Hay una ley que supone que no se puede cortar el tránsito, punto. Viene la verticalidad y tienen que trabajar los policías y hacer su trabajo. O sea, no es que aclare nada este comunicado. ¿Por qué decís vos que esto obró en contra de los intereses del sindicato policial? No,
Yo no digo que haya obrado en contra, digo que quienes quieren suspender y posteriormente someter a consideración una eventual expulsión del Cipolna aducen que este comunicado no, es contrario a los principios que están establecidos en el PCNT, porque no condena. Porque entiendo, ¿y cómo va a condenar si el trabajo del policía es hacer cumplir la ley? Por eso, estoy colocando elementos de análisis. Para mí... Por eso, también es un Poncio Pilato. No, está bien. La expulsión, desde mi perspectiva, es una decisión inconveniente, porque si vos dirimís diferencias conceptuales y políticas que puede haber excluyendo al otro, bueno, entrás en una lógica de solamente me agremio con lo que la lógica de la cancelación. Y yo creo que va un poco por ahí. Que son las mismas, ojo, las mismas resistencias que habían sin este episodio de por medio, antes que vos de que reseñabas, sí, al momento de ingresar. Recordemos también que la sindicalización de la policía es un fenómeno en términos históricos relativamente nuevo. Es del 2000 y algo, digamos, primer gobierno de Tabaré Vázquez, cuando se habilita la sindicalización de la policía. Y Uruguay es uno de los primeros países latinoamericanos con policías sindicalizados. Por lo cual yo espero que prime una racionalidad integradora en el movimiento sindical, porque no creo que la vía de la expulsión sea la mejor. Sí entiendo que hay sindicalistas y gremios en particular que esperaban del Cipolna que se condenara de manera más explícita esa política de represión, y entiendo que ahí es parte de lo que se está discutiendo. Es clarísimo que en el PIT-CNT hay corrientes... Pero mirá sí, donde tenemos que ir antes, yo creo, para poder incluso debatir esto, porque tú ya hablas de política de represión. ¿Es política de represión o es el cumplimiento de la ley, tal como está previsto y votado? Bueno, es parte del debate. No, bueno, pero la ley es la ley, y hay... ¿Qué tan debatible hay muchas es que no se puede aplicar la ley? Ah, bueno, ese es otro tema, está. Porque claro. Sí, pero yo creo que la diferencia arranca antes. Hasta el día de hoy, por más que esté escrito en un papel, hay muchas corrientes sindicales que entienden que ocupar, por ejemplo, es parte del derecho sindical, del derecho de huelga. Entonces, claro, entonces cualquiera que vaya a desocupar es represión. Bueno, una cosa es discrepar con una ley, otra cosa es no reconocer a la ley como parte de lo que regula nuestra convivencia. Para mí es totalmente legítimo que haya muchos gremios que dicen nosotros con estas leyes no estamos de acuerdo y quisiéramos cambiarlas, que eso es lo que sucede. Pero en general, y de manera, digamos, muy permanente, el sindicalismo uruguayo es un sindicalismo institucionalista y que reconoce el Estado de Derecho. Después, obviamente, hay fronteras en donde se pone en debate hasta dónde el Estado debe actuar sobre el sindicalismo o no. Es decir, cómo se dirime... Y si yo te diera a elegir, porque también vale preguntarse, tarde o temprano, es muy probable que terminen en escenarios trabajadores contra trabajadores. Porque, de nuevo, los trabajadores de la policía no son cualquier trabajador. Son los protagonistas del ejercicio pleno del uso de la fuerza que tiene el Estado. Por lo tanto, es muy posible que pase una situación como esta, peor, parecida, y vas a tener, bueno, más que derechos, vas a tener ya ni es derechos, es trabajadores enfrentando a trabajadores. Claro, para mí el error... ¿Debió integrar el PIT-CNT, para empezar? Yo creo que es lo mejor, que puedan integrarlo, que estén en diálogo con el resto de las ramas. El error es pensar, o es achacarle, para mí, al sindicato policial este tipo de decisión que es de política de seguridad. Ahí estoy con el Cipolna. Esto no es una decisión que se dirima a nivel de los ejecutivos policiales, se dirime a otro nivel. Trae el concepto de la verticalidad. Exacto. Marta. A ver, yo creo que esto no tiene razón de ser. La función de la policía, la parte de que quieran expulsar al sindicato policial. La policía está para prevenir y para reprimir. Por ende, si están en una institución jerárquica y les mandatan ir a hacer algo, no van a decir, no, señores, ¿saben qué? No vamos a cumplir la medida. Porque compartimos la lucha de quien sea. Por lo que sea. Para empezar, los hace pasibles de sanciones, pueden tener problemas legales. O sea, es su trabajo. Y el que no lo entienda, no está entendiendo cuál es el rol de la policía en ningún país. Yo creo que en realidad esto lo que está mostrando es una ceguera
de entender lo que es la función de la policía, que son funcionarios públicos sometidos a jerarquía y que no tienen la potestad de sentarse a discutir con sus superiores, esta orden la queremos cumplir, esta orden no la queremos cumplir. No tiene razón de ser, sino sería una anarquía. Más allá de eso, Uruguay en su momento ratificó esto de no entender la ocupación como una extensión del derecho de huelga. Por ende, si está la ley y la mandan cumplir y la policía tiene que ejecutar, debe ejecutar. Y no hubieron episodios de desmanes, de brutalidad policial o nada que se parezca para que estén tan así, agraviados. Entonces, la verdad, no entiendo. Si lo que no quieren es tener a los policías entre las agrupaciones de trabajadores, bueno, que lo blanqueen y que así lo digan y terminan con una discusión y no buscando una excusa para echarlos. Connie. 3 consideraciones. 1, obviamente, la obligación de cualquier funcionario de cualquier dependencia pública es acatar las instrucciones de la jerarquía. En cualquiera, no en la policía. Los funcionarios del municipio F de Montevideo tienen que acatar las instrucciones del alcalde. Y no pueden decir, ¿sabe qué? Me piace no hacerlo. No se puede hacer. Punto 1, entonces. No está en discusión, porque además lo que podría estar en discusión si estuviéramos ante un caso de abuso de funciones de jerarcas. Como decía Marta, si mandara, mire, pártale a aquel señor y a aquel otro un palo en la cabeza. Perfecto. No, mire, no puedo acatar su instrucción. Segunda cosa. La obligación de la autoridad por la cual posee el monopolio de la fuerza, y eso, la autoridad es el Ministerio del Interior a través de la Jefatura de Policía, en este caso de Montevideo, es la conservación del orden público. Y la garantía que tienen los manifestantes de cualquier especie y por cualquier razón que lo pueden hacer, dice la Constitución en el artículo 38, que es que queda garantido el derecho de reunión pacífica. Tómense el trabajo de mirar el video que vimos hace 1 minuto y medio, incluyendo a un señor sin camiseta, pero no está aquí, los que tenían unas baldosas de este tamaño que se las tiraron a los representantes del orden público. Y lo que dice es reunión pacífica y sin armas. Las armas son objetos de cualquier naturaleza que puedan hacer daño, lesión o cosa similar. Y ese ejercicio no puede ser desconocido por ninguna autoridad de la República, salvo por una ley, y cuando se opone a 3 cosas: la salud, la seguridad y el orden público. Por lo tanto, los supuestos de la aplicación de que estos energúmenos del SUNTMA estaban en el ejercicio pacífico de su derecho constitucional es un disparate de proporciones descomunales. Y tercera consideración, esto, por supuesto, yo lamento que la gente del sindicato diga que ellos se tienen que adherir a cualquier reivindicación de cualquier sindicato. Se equivocan feo. Bueno, a ver, acá tenemos la representante, justamente. Bueno, pero yo digo, me voy a permitir un juicio sobre el comunicado. Ahora, no deben hacer eso. Nadie debe decir que ex ante, es decir, antes que se ocurra o se manifieste la opinión de alguien, yo estoy solidario porque comparto el panel en esta boca es mía. No, la propuesta de Alfredo García, si va a ser huelga de hambre por las razones que fuere, bien, yo puedo decir puedo decir que lo apoyo, pero una vez que sé la causa, no puedo definir ex ante que como Alfredo García está conmigo y es muy amigo de muchos años y cumplimos con un día de diferencia, yo lo adhiero. No, bien, no adhiero. Te referís concretamente a la parte en que dice como sindicalistas. Sí, como sindicato apoyamos la libertad de expresión y toda lucha por los derechos de los trabajadores, estando siempre dentro del marco normativo. Ahí metieron la Gamberoli. Bueno, varias preguntas y me gustaría saludar
dar la bienvenida a Patricia Noé, que es la presidenta justamente del Sindicato de la Policía Nacional. ¿Cuántos sindicatos son? Bueno, buenas tardes. Uy, qué afonía. Sí, perdón. Más que afonía, estoy con una crisis asmática y es lo que me lleva, que inclusive también por eso. Está, pero para, no sé si no deberías estar acá. No, entonces. tranqui, porque yo estoy trabajando. Esto es algo normal de que lo vas llevando con los inhaladores. Bueno, primero que nada, sí, sindicatos policiales, hay 24 sindicatos policiales, ¿ah? Que es una de las cosas que nosotros siempre hemos hablado y apostamos a lo que es la unificación. Claro. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente eso es uno de los factores que lleva al dividir y reinarás. ¿Ah? Si bien hay 24 sindicatos policiales, el sindicato representativo de la rama somos nosotros. Primeramente, por la cantidad de afiliados. Nosotros tenemos casi 10.000 afiliados, estamos dentro de la central y también trabajamos con la USIP, que es la Unión de Sindicatos Policiales, que lo integramos algunos, no todos, pero sí trabajamos en conjunto por fines que estamos obviamente alineados por el bien de nuestros compañeros. Bien. La segunda pregunta, ¿cómo tomaron esta moción para privarlos de los derechos al sindicato policial? Bueno, en realidad esto se da, es algo que ya ha ocurrido siempre que pasa un hecho. Sí, lo veníamos hablando al principio, ¿no? Sí, de la resistencia original, de que incluso integraran el PIT-CNT. Exacto, pero ahí yo tengo que resaltar. En el último congreso quedó laudado la permanencia del sindicato policial dentro de la central. No solo eso, sino que también quedó marcado que se reconoce al policía como un trabajador. O sea que primero que nada hay que remarcar eso. Que tenemos un grupo minoritario dentro de la central que sí históricamente considera que la policía no debe estar, sí, no es, realmente no es algo que de ahora, es algo que se da, pero nosotros apostamos y siempre lo dijimos, las luchas se dan desde adentro. Hemos tenido y tenemos el apoyo de gran parte de la mayoría de la central, en los cual considera que nosotros sí tenemos que estar, sí somos trabajadores, y bueno, con ese otro grupo minoritario que consideran que no, es un trabajo, en realidad también nuestro, el de acercamiento y de, bueno, de que a la larga no es algo que va a llevar un día, dos, un mes, un año, que entiendan también cuál es el trabajo policial y que no por eso el policía deja de ser un trabajador. Bien. Algo que señalaba Connie, ¿no? Que como que ustedes planteaban que de pique y a priori, o prima facie, como prefieras, Connie, se estaba desde el sindicato policial en apoyo y acuerdo con cualquier manifestación que planteara un trabajador en lucha. ¿Eso es por una cuestión de filosofía? ¿Era necesario ponerlo allí para...? No, sí, claro, es necesario desde el momento que en realidad... A ver, las declaraciones nuestras en el comunicado, obviamente algunos los podrán entender de alguna forma, de una interpretación y otros... Sí. Nosotros lo que dijimos, y eso vamos a enfatizar y obviamente lo ratificamos, es el apoyo, obviamente, a toda lucha que hace un trabajador por sus derechos. Sí, es reivindicar los sindicatos y sus obviamente, Bien. Y realizar dichas manifestaciones dentro de un Estado de Derecho, como lo dijimos. Estamos en un país democrático donde toda persona tiene derecho a manifestarse y, en este caso, los trabajadores, por algo que consideran que era un derecho lesionado, como muchos de esos compañeros estaban hace meses sin trabajar. Entonces, obviamente, nosotros como trabajadores, como también lo hemos hecho nosotros, que nos hemos manifestado frente al Ministerio, reivindicando todos los derechos del trabajador policial, lo mismo vamos a hacer con toda persona que se manifieste reclamando un derecho laboral. Bien, tenemos que hacer una pausa. A mí me quedan preguntas que se hayan escapado al ojo de los televidentes, ¿no? Porque a nosotros nos llegan videos muy parciales. Nunca vamos a saber cómo empezó la cosa, qué diálogo pueden haber tenido en un intento... Ya no te digo figura negociador y trabajadores, no, te digo de trabajador a trabajador, ¿no? No seas malo, no me compliques, acá esto no lo puedes hacer, la ley no lo permite. Esa chica, ¿no? No podría haber de alguna manera solucionado y no llegado a lo que después nosotros vimos, que era efectivamente la policía cumpliendo con su trabajo de represión. Te gustará más, te gustará menos, pero es lo que vimos. Que nadie habló de abuso ni siquiera, ¿no? ¿Puede ser después de la pausa? Ya venimos.
dogmatismo y los prejuicios de un grupo de radicales dogmáticos, ¿tá?, que ya intentaron hace un año y pico, no sé cuánto hace fue, que intentaron expulsar a los policías porque ven un uniforme y... se brotan. Les viene las ganas de agarrar el cóctel molotov. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista, vamos a entendernos, los sindicatos que proponen estas son la Unión Ferroviaria, que por lo que decía Connie, son 4 gatos locos, los gráficos, que prácticamente es un gremio como están en extinción, el personal del Codicen, ¿tá?, los gastronómicos, creo que los más representativos son los de OCE y los de la Trabajo y Seguridad Social. Porque exacto, correcto. 3.749 funcionarios no afiliados y 3.943 los de OCE. Entonces, pero no es poco tampoco. Pero no son, frente a 11.000. No son integrantes. No son integrantes del sindicato. Esto es la nómina de funcionarios. Me parece que hay gente que tiene el prejuicio con respecto a los policías, que es porque cumplen una función, que no es linda la función, vamos a entendernos. Reprimir, yo creo que al que tiene que reprimir... Bueno, pero es el propio comunicado del sindicato policial que pone trabajadores contra trabajadores, porque eso es una forma de verlo. Capaz que hay otra. ¿Puedo redondear el pensamiento? Digo, con ese mismo criterio, mañana vamos a condenar a los enfermeros del Vilardebó porque tienen que usar fuerza para someter a veces a algún enfermo que se salga, o los del INISA con algún gurí del INISA que capaz que, o los guardacárceles que capaz, o los inspectores de tránsito que te multan y también te están reprimiendo. Entonces, vamos a empezar a echar todos los sindicatos que tengan algo de uniforme o repriman, los echamos. Es un disparate. Sáquense en el balde y no... Mira, yo parafraseando a un viejo dirigente político llamado Ronnie Arismendi, no sé si la gente de estos sindicatos lo conocerá, que él decía, la lucha de clases no termina en la puerta de los cuarteles, hablando de los militares. Yo diría que la lucha de clases no termina en la puerta de las comisarías. Los trabajadores son policías. Entonces, no joroben más con el tema de la expulsión. Hagan el favor, no se puede excluir a esa gente. Al contrario, hay que integrar a todos los otros que no están dentro del PCNT, hay que meterlos para adentro. Patricia, te preguntaba en el bloque anterior si en el episodio te consta que hubo algún diálogo intentando justamente solucionar entre trabajadores la situación. Bueno, ahí yo quería apuntar un poquito también. ¿Sabes por qué? Y eso creo que hay que también un poco ir desglosando y hay que empezar también a decir muchas veces realidades y verdades que cuestan decir. Primero que nada, es el comunicado que nosotros seguimos no es el camino poner trabajador contra trabajador. Pero eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Acá hay también sabemos, y siempre, no es la primera vez, históricamente, cerca a unas elecciones nacionales, quién es el bastión político, los policías. Y ahí empieza también a usarse siempre a los compañeros. ¿Por qué? Porque se usa políticamente. Entonces, y te lo voy a explayar un poquito. Nosotros tenemos, primero que nada, cuando pasa un hecho así, ¿a quién se ataca? Siempre al policía. Porque no se va con el verdadero responsable, que es quien tiene que dar las directrices. Porque como lo dijimos, la policía es un régimen verticalario, ¿tá? Hay un mando que es quien da las órdenes. En este caso nosotros lo que consideramos es, o lo que estamos viendo es que tenemos un ministerio que no está impartiendo órdenes claras. En realidad tenemos un ministerio, ¿tá?, que no está dirigiendo políticamente, sino que dejó la dirigencia de lo que es la Policía Nacional en mandos de jerarcas que, y no lo digo todo porque no vamos a generalizar, pero de jerarcas, como se dijo en su momento, de la vieja escuela o con diferentes pensamientos. Esto no hay un mando político. Pero más allá de eso, o sea, que son quienes tienen que garantizar, porque también vamos a lo que es la Constitución, tiene que garantizar el derecho a una manifestación pacífica. Yo no puedo decir cómo se generó, porque en realidad tampoco sería nuestra tarea. A ver, no es nuestra parte cuestionar o no el procedimiento de un compañero. Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Interior y las autoridades correspondientes. Si consideran que hubo un abuso o una represión, o algún derecho lesionado o lo que fuese, lo tienen que cuando denunciar. El comunicado dice que les preocupa el camino de poner trabajadores contra trabajadores. Exacto. ¿Ese mensaje va para el Ministerio? Va para el Ministerio y va para los líderes también de las organizaciones sindicales. Porque en este caso y por eso te digo que nosotros apuntamos a eso. Estamos dentro de una central donde desde nuestro lado apostamos y estamos convencidos que tenemos que estar, y esto es algo que obviamente va a llevar
va a llevar conversaciones, que conozcan la tarea policial, que conozcan también la realidad que vive un trabajador policial diariamente. Pero ¿había jerarcas, había, digamos, líderes sindicalistas en esa manifestación? No, pero por ejemplo, sí mira, nosotros tenemos ahora una reunión con el secretariado del PIT-CNT, porque las cosas se dan conversando. Tenemos una reunión con el secretariado donde nosotros también vamos a poner nuestra parte, porque es lógico que se escuche la parte del trabajador policial. Pero más allá de eso también, desde nuestro sindicato, creemos conveniente y apostamos a la unión, porque lo dijimos en el comunicado, nosotros apostamos incansablemente a la unión de los trabajadores, que si nosotros estamos dispuestos a toda marcha que haya de cualquier trabajador, nosotros de hacernos presente también en parte como garantista, de decir, bueno, a ver, evidentemente el trabajador está manifestándose, pero también hay una ley que cumplir, como ser, bueno, que no se puede cortar toda la calle, deber de la manifestación pacífica y demás. Entonces, si nosotros estamos dentro de la central, también tiene que partir de nosotros estar allí y apoyar tanto un lado como el otro, porque nosotros nos debemos a nuestros afiliados, a nuestros compañeros, nunca saldríamos a decir la culpa fue del policía, porque ese policía en realidad cumple órdenes, pero al mismo tiempo... Pero a ver, ustedes no se deben en realidad a la función pública por las cuales están presupuestados. Sí, claro que sí, pero yo te hablo desde la parte... Pero mucho más allá de las causas de claro, cualquier movimiento, son funcionarios públicos. Pero yo te hablo desde el lado nuestro sindical. ¿Qué es lo que podemos construir nosotros como sindicato, como policías organizados? Bien. ¿Y cuál sería el objetivo? Porque ustedes ese día... Porque todo esto surge por este episodio concreto, más allá de que somos conscientes de cómo se arrastra desde tiempos pasados esta dificultad, ¿no? De ver cómo encajamos a los policías, en tanto son trabajadores, en una central, pero para que después no pase esto, ¿no? Bueno, a ustedes recibieron la orden. Sí, claro, los policías no actúan por motu propio. Todo se ve a una orden. Exacto. Bueno, y ante esa realidad, siempre puede haber una mirada, más allá de que ustedes estén de acuerdo o no, porque además ya aprovechaste a plantearlo, que entendés que hay como una cefalía en la dirección de las políticas concretas, ¿no? Exacto, que inclusive en el comunicado lo mencionamos. Bien, pero eso no remite al vínculo con el PIT-CNT. Quien sea y como sea, hay una orden impartida, ustedes la van a tener que cumplir. ¿Cambian algo o van a justificarse en que como no coinciden con la organización, con los mandos políticos, entonces no van a cumplir con el trabajo? No, el trabajo lo tienen que cumplir entonces, claramente porque es el trabajo del policía. Entonces, a lo que vamos es... ¿En qué puede suavizar la cosa? No, hay que apuntar a quienes realmente tienen que apuntar, no a ese policía que sale diariamente a cumplir una orden o a patrullar. Eso es a lo que nosotros vamos, a ver, de generar una conciencia de, bueno, si hay algo que falló, primero que nada, el primero que se tiene que hacer cargo es el Ministerio del Interior, que es el que imparte las órdenes y, bueno... ¿Pero para ustedes falló algo acá? Bueno, nosotros en realidad, por eso vuelvo a lo mismo. No podemos hacer de juez y verdugo. Si algo falló, en todo caso que lo dictamine la justicia, como lo hemos dicho siempre. Nosotros defendemos el buen policía. Hay 33.000 policías que a veces se puedan cometer abusos, que puedan haber hecho de corrupción, sí, nunca lo negamos. Nosotros defendemos al buen policía, no es la regla el policía que comete una infracción. Para eso está la justicia. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que lo que queda la sensación es pero entonces, ¿que hubo malos policías ese día? ¿O eran todos buenos haciendo el trabajo que tenían que hacer? No, porque por eso es lo que te digo. O sea, no podemos entrar en el cuestionar. Porque en todo caso también, vamos a hacer un poquito de realidad también. En toda manifestación, sabemos, porque no es una mentira, cuando hay manifestaciones realmente pacíficas... No pasa nada, no claro. No ha pasado hechos de que la policía... lo mismo pasó cuando que fue la vez anterior que nos quisieron expulsar, con lo de la Plaza Liber Seregni. Que muchas veces hay un detonante, sí, claro que sí. Pero no es nuestro trabajo salir a cuestionarlo. Tiene que haber una investigación y tienen que haber medidas por parte de los que tienen que tomar en cuanto a eso. Si en esa manifestación hubo algún indicio de provocación, ya sea por parte de los manifestantes, por parte de la policía, se tienen que hacer cargo quienes se tienen que hacer, no pueden enfrentar los trabajadores.
En todo caso, tiene que hacerse responsable la organización, o si hubo abuso por parte de la policía, se tiene que hacer cargo el Ministerio del Interior. Eso es lo que nosotros decimos. No es enfrentando los propios compañeros. El policía va a cumplir su trabajo, claro que sí. Que es enfrentar a veces al otro. Exacto, pero si lo vemos en muchas manifestaciones. Nosotros hace poco tiempo nosotros realizamos una manifestación en conjunto con Fuesi, cuando fue el hecho de que asesinaron al trabajador de guardia de seguridad. Sí. No hubo ningún tipo de incidentes allí. Y históricamente el sindicato policial marchó con un sindicato del PIT-CNT y no hubieron ningún tipo de incidentes. ¿Qué es lo que pasa? Esas cosas no salen, pero vuelvo a lo mismo. Nosotros también estamos teniendo, capaz que porque será eso mismo, somos el sindicato más grande dentro de la policía, claro. Somos una piedrita en el zapato para muchos, pero estamos teniendo muchas persecuciones. Nosotros tenemos hoy en día un ministerio que desconoce el sindicato representativo, no se reúne con nosotros, tenemos un ministerio que está realizando persecución, se puede decir, a nuestros dirigentes porque no pasan las sonderas sindicales, les descuentan, están en concordancia con otro sindicato que es el que está alineado al Ministerio del Interior, entonces nunca sale a decir las falencias que están pasando realmente dentro de este ministerio. A eso también tenemos, por eso digo, no podemos ponernos nosotros en ese juego y sabiendo que hay todo algo armado por atrás para poner trabajador contra trabajador, obviamente nosotros no vamos a entrar en eso. Nosotros no vamos a ponernos en contra de otro trabajador y en este caso, con lo que es la central, lo vamos a ir a conversar con ellos como debe ser. Bueno. Perdón, una duda. Sí. ¿Está desconociendo el ministerio al sindicato de ustedes? Sí. Pero tienen a la expresidente, la tienen como funcionaria del ministerio. ¿No es un nexo eso interesante? Bueno, pero ella ¿O está en otra función y se olvidó del sindicato? Bueno, pero ella ahora fue declarada que ya se volcó a un partido político. Que esa es la diferencia con el sindicato. Nosotros siempre fuimos apolíticos y no nos debemos a ningún gobierno. Nosotros nos debemos a los derechos de los trabajadores y vamos a salir a denunciar las carencias y las falencias, sea el gobierno que sea. Bien. Lo interesante es que... Bueno, Patricia, no, tenemos que ustedes se deben, le voy a leer la Constitución, porque se deben a la función, bueno, ya lo y no dije, a la función. Bueno, pero como sindicato sí. Como sindicato. Una cosa como policía, otra como sindicato. Bueno, por eso, y ahí en el ejercicio de trabajadores sindicales que están planteadas yo no desconozco mi estado policial claramente, es evidente, pero en este caso estamos hablando en realidad a nivel sindical. No Patricia Noy, presidenta del Sindicato de la Policía Nacional, Cipolna, muchas gracias por haber venido y ojalá puedan sortear en esta conversación que tienen pensado con el subsecretario del PIT, ¿cuándo? El 3 de julio. Ahora nomás. Sí, antes de la mesa. ¿Y mientras tanto están excluidos o no? Porque se presentó una moción, pero es una moción, no pasó nada. Nosotros tenemos nuestra comunicación con o sea que esta incluso puede quedar en nada también. Seguramente. Seguramente. Bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted. Antes de